Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio que he titulado Cambio de Perspectiva. Y para darle la introducción, me parece muy útil como referirme a una historia que contaba Wayne Dyer, ese autor espiritual maravilloso que escribió tantos libros y que nos dejó tantas enseñanzas, o particularmente a mí, contaba en una de sus charlas. Y la historia que contaba era así. Él dice que cuando vivía en Florida, pues tenía contacto con muchas personas y que una vez en una firma de libros se le acercó una señora y le dijo que acababa de llegar a vivir ahí a ese lugar donde él estaba firmando los libros, en la ciudad en la que él vivía, y que quería saber, en opinión de Wayne, cómo era la gente ahí y cómo era vivir ahí. Y que lo que él respondió fue: cuénteme un poquito cómo era la gente donde usted vivía antes. Y que la señora le respondió y le dijo: la gente era súper cálida, muy amable, servicial, tenía un grupo de amigos muy cercano y me sentía como muy apoyada. Y la respuesta de Wayne fue: exactamente así es acá. Y cuenta que pocos días después estaba en otro lugar y nuevamente se le acercó una persona diciéndole que era nuevo en la zona, que acababa de pasarse a vivir ahí, que si él le podía contar cómo era la gente que vivía ahí en ese lugar. Y la respuesta de Wayne nuevamente fue preguntarle cómo era la gente en donde vivía antes. Y la respuesta de esta persona fue: no, nos decidimos cambiarnos de ciudad porque vivir allá era terrible, porque la gente era súper snob, era súper difícil encajar ahí, nunca me sentí bienvenido y pues realmente no disfruté vivir allá. Y que la respuesta de Wayne fue: así es exactamente como es vivir acá. Entonces, una historia que él contaba como con un poco de humor, creo que es muy aleccionadora en términos de lo que les quiero compartir hoy, y es que demuestra que al final todos nosotros filtramos nuestra experiencia de vida desde nuestras propias creencias. En otras palabras, que la realidad depende de nuestra propia perspectiva y depende 100% de nosotros y muy poco de lo que pasa alrededor nuestro. Y esa perspectiva de vida que tenemos es el filtro que escogemos para ver el mundo y sus circunstancias. Entonces, elegir una perspectiva positiva o tener una perspectiva positiva sin duda nos abre posibilidades, y por el contrario, elegir ese filtro o una perspectiva negativa pues nos limita. Y al final vamos a tener el resultado de nuestra vida dependiendo de esa perspectiva que elegimos darle. Teniendo en cuenta entonces que dependiendo de una perspectiva u otra vamos a tener resultados totalmente opuestos, como los del ejemplo de la historia de Wayne, ¿qué deberíamos tener en cuenta para definir una perspectiva que esté más alineada con nuestro bienestar y con lo que queremos? Y para responder esta pregunta, en el episodio de hoy voy a compartir 4 puntos clave para que la perspectiva que estamos eligiendo juegue más a nuestro favor, como en el caso de la primera señora de la historia, y sigamos como reflejando una realidad más empoderadora y de más oportunidades para nosotros. Entonces, estos puntos clave para tener en cuenta en el momento de elegir o de definir o de tener clara cuál es nuestra perspectiva son los siguientes. El primero, reconocer que todos tenemos puntos ciegos. El segundo, recordar que el optimismo es útil cuando es realista. El tercero, saber que la perspectiva no es una cuestión de reacciones, sino de respuestas. Y la cuarta, entender que lo que pensamos importa mucho. Voy a pasar entonces a desarrollar un poquito cada uno de estos 4 puntos
para que ustedes vayan como tomando conciencia de cómo lo están viviendo o generando en ustedes mismos. El primer punto es reconocer que todos tenemos puntos ciegos. Todos los seres humanos tenemos 3 tipos de puntos ciegos. Puntos ciegos visuales, es decir, de lo que alcanzamos o no a ver. Nosotros, por ejemplo, tenemos una visión, incluyendo la periférica, o sea, si uno se pone a mirar algo al frente, miren que uno alcanza a ver algo como por los laditos. Yo no soy muy ducha en los temas numéricos y geométricos, pero me atrevería a decir que nosotros tenemos un rango de visión como de 180 grados, ¿no? Vemos como de los laditos para el frente. Hay otros animales que tienen la capacidad de tener visión de 360, creo que son más que todos los reptiles que han visto, que pueden mover los ojitos y ver casi que todo. Nosotros tenemos esa visión. Entonces eso implica que por definición y por mecánica y por cómo somos ya tenemos una parte de puntos ciegos. Yo en este momento que les estoy hablando a ustedes estoy viendo mis 180 grados hacia el frente, pero no tengo ni idea, no puedo ver lo que está pasando atrás. Eso es un punto ciego visual. Otra forma muy clara de entender los puntos ciegos, y aquí me hicieron acordar de mi papá cuando estaba aprendiendo a manejar, es el punto ciego que tenemos cuando vamos manejando, ¿no? Hay un punto que uno, el mismo carro o ni por el retrovisor uno logra ver. Eso es un punto ciego visual. Nuestro campo hace que no veamos cosas. Pero también tenemos puntos ciegos cognitivos, de conocimientos, todas esas cosas que no sabemos. Es más, yo me atrevería a decir que hay más cosas en la vida que no sé que las que sí sé. Y no hay ninguno de nosotros que tenga el 100% de los conocimientos asequibles en la humanidad. Y finalmente tenemos puntos ciegos aprendidos. Los puntos ciegos aprendidos vienen como de las influencias que hemos tenido desde chiquitos, de nuestra familia, donde nos educamos, que nos limita a ver las cosas de una sola manera. Pero el punto en común con los puntos ciegos, lo primero es saber que todos tenemos puntos ciegos en esos 3 ámbitos, pero lo interesante de los puntos ciegos es saber que no porque no podamos ver algo o porque no sepamos algo o porque no nos hayan enseñado algo, quiere decir que ese algo no existe. Es solo que hoy no los podemos ver por la posición, el momento en el que estamos. Entonces, lo que les quiero transmitir es que en nuestra perspectiva respecto a algo, siempre habrá puntos ciegos. Es decir, siempre habrá cosas que no vamos a poder ver o por nuestra posición visual o por nuestra posición cognitiva o porque no la aprendimos o porque no lo entendemos o porque no nos enseñaron a verlo. Pero que eso no quiere decir que existan otras cosas más allá. Y solo por eso debemos tener presente que nunca vamos a tener la verdad absoluta sobre nada. Solo vamos a tener opiniones. ¿Y esto por qué es importante respecto a la perspectiva? Pues porque, hombre, dependiendo de cómo son mis opiniones, estoy creando mi realidad, pero en el momento en que yo soy consciente y digo, puede haber muchas cosas que yo estoy dejando por fuera acá, no creo una realidad tan limitada de acuerdo con una perspectiva. Llevándola al ejemplo del cuento de las personas que le preguntaban a Wayne de dónde vivir, una tenía una perspectiva muy limitada por sus opiniones. Las dos al final. Pero la diferencia es que una tenía unas opiniones más amplias y de bienestar y la otra tenía opiniones limitadas y de carencia. Entonces tengamos en cuenta que nuestra perspectiva juega mucho en nuestra opinión y que yo diría que el 100% de las veces en nuestra perspectiva de algo que estamos viendo hay algo que no podemos ver, o por nuestro campo visual, o por nuestras creencias, o por nuestros conocimientos o falta de ellos, ¿vale? Y aquí otro ejemplo para que lo entiendan más, que es muy ilustrativo, hay sonidos que nosotros los humanos no alcanzamos a identificar porque no estamos diseñados para hacerlo, pero que animales como los perros pueden oír. Y ahí, ¿quién tiene la razón? ¿Nosotros o el perro?
El perro, porque sí lo oye. Nosotros no lo oímos es porque no estamos en la capacidad de oírlo. ¿Listo? Entonces entendamos que en una perspectiva juega mucho nuestra opinión y que siempre podemos tener una mejor perspectiva si nos abrimos a entender que siempre habrá cosas que nosotros no vamos a alcanzar a entender o ver en una situación determinada. Entonces creo que una perspectiva de curiosidad, de amplitud y decir, hey, de pronto no me las sé todas, nos da más posibilidades y nos puede generar más bienestar que una perspectiva en la que, dada nuestra opinión, creamos que nosotros tenemos la verdad absoluta de todo lo que está pasando y así nos limitamos. El segundo punto importante en el tema de la perspectiva es recordar que el optimismo es útil cuando es realista. Entonces esta como que acota un poquito la anterior y nos ayuda más. ¿De dónde me sale esto? ¿De dónde surge el querer hablarles de esto en la perspectiva? Pues cuando uno se mueve en estos mundos del crecimiento personal y todo, se encuentra muchas tendencias que hablan de que uno tiene que estar siempre positivo y que al mal tiempo buena cara y que todo lo tiene que ver lindo y que no importa si se me está quemando la casa, debo buscar como ese famoso no preguntes por qué sino para qué, que les he contado a ustedes que a mí me cae gordísimo. Y entonces por eso creo que el problema con ese pensar positivo siempre es que termina siendo falso y que al final uno no lo cree y pues a la primera que uno se da cuenta que no o algo, pues deja de ser sostenible. Porque la verdad es que la perspectiva no se logra a punto de obligarse a creer que todo es para bien. Y aquí quiero que le pongan cuidado al término obligarse, ¿no? O engañarse a creer que todo está bien cuando hay algo adentro de uno que se está sintiendo mal. Creo que eso es lo nefasto de ese falso positivo, ¿no? Y lo que hace que no funcione. Por eso traigo como propuesta como optimismo realista, porque en el caso de perspectiva, si yo quiero darle a todo una perspectiva positiva solo porque quiero ver el vaso medio lleno y porque todo va a estar bien al final, y lo digo pero no me lo creo adentro, lo que estoy creando es una división interna que no me va a permitir tener una experiencia ni una realidad de bienestar, sino que voy a trasladar es un conflicto a mi interior de obligarme a algo que no estoy convencido. Cuando me obligo, nuestra perspectiva se ve afectada porque se vuelve falsa y lo falso no es sostenible mucho tiempo y como les digo, lo falso genera como esa discordancia interna que no nos permite tener una perspectiva de bienestar. Por su parte, el optimismo realista lo entiendo más, es como la capacidad de ver las situaciones como son, sin engañarse, pero con la certeza y confianza de que vamos a poder trascenderlas. Ahorita les hablaba el falso positivo es el de se está quemando mi casa, debe ser por un propósito mayor. Ey, no me pasará nunca así. El positivo realista o el optimismo realista es se está quemando mi casa, no está dentro de mis planes, no es algo que yo deseara, no es algo que yo quiero, acepto la cosa como son, no me engaño, esto reto, ¿no? Va a estar difícil, pero sé que voy a poder salir adelante, que me voy a poder recuperar, que tengo una red de apoyo, que tengo un seguro, qué sé yo. ¿Me entienden la diferencia? En el primero, niego que el acto sea como es y niego las emociones que el acto me puede generar. En el segundo, acepto la situación, el acto y lo que está pasando, pero tengo la certeza de que voy a contar o encontrar las herramientas necesarias para trascender la situación. Esto lo uso muchísimo en los procesos de acompañamiento a duelo, muchísimo. Y creo que nos sirve para todo en la vida. Entonces, este optimismo es fantástico para nuestra perspectiva, porque no es falso, no niega nada, sino que lo que hace es poner el foco de toda la situación en nuestra capacidad de respuesta. Y con eso nos empoderamos y logramos tener una perspectiva de bienestar frente a cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida. El tercer punto que quiero proponerles analizar en el tema de la perspectiva es saber que la perspectiva no es una cuestión de reacciones,
sino de respuestas. Nuestra perspectiva, como es todos esos pensamientos que tenemos en la vida y ese lente con el cual filtramos la realidad, nos puede llevar a actuar de una manera determinada. Entonces les voy a poner aquí otro ejemplo. Si uno va tarde a algún lado, ¿qué me pasó ayer? Y además de ir tarde, como me pasó ayer, están cerradas las 2 vías de acceso que uno normalmente usa. Y entiende y tengo una perspectiva de la vida de negatividad, de porque a mí o de todo puede salir mal, y reacciona con la perspectiva. Las acciones consecuentes a esa situación desde la reacción va a ser queja, echar culpas, rabia, hasta insultar y llegar a una perspectiva tan negativa que uno dice, se me dañó el día por un acontecimiento. Si el filtro que estoy llevando es un filtro de negatividad y de problema. Si en cambio veo mi perspectiva no como una reacción a lo que está sucediendo, a lo que se me está presentando al frente, sino como mi capacidad de responder ante lo que está sucediendo, vamos a ver que tenemos el poder de decidir qué hacer y orientar nuestras acciones de una manera tal que nos permita bajarle a la negatividad y regular nuestra respuesta a lo que está pasando con otras herramientas. Entonces, en el ejemplo, ¿qué me pasó? Les cuento. Salgo, voy tarde, ¿vale? Llego a la primera vía por la que pienso salir, está cerrada. Digo, pucha, está cerrada. Voy a llegar más tarde. Esa es la situación, acepto lo que está pasando. Pero si en vez de reaccionar respondo, paso al plan B. Listo, está cerrada esta vía, voy a ir a la otra. Todavía no voy tan tarde, tengo margen de maniobra. Llego a la segunda vía y en cambio también está cerrada. En vez de reaccionar, todo está cerrado, digo, listo. ¿Qué otras posibilidades o alternativas tengo? Eso es empoderarse para responder en vez de reaccionar. En mi caso fue, 1, o paro a avisar que voy tarde, o 2, me acuerdo que hay otra vía, sí, me voy a demorar un poquito más, pero hay una alternativa, y 3, que me tocó hacerlo, respiro 5 minutos, ¿sí? En vez de reaccionar respondo, voy a respirar 5 minutos y voy a enfocarme en pensar que todo va a estar bien y que voy a encontrar una solución. Entonces ahí nuestra perspectiva de la situación cambia, abriéndonos posibilidades en vez de limitarnos y acompañándonos a generar bienestar en vez de crear más rabia y más negatividad. Y les doy un bono. Yo apliqué la segunda, la de responder, y fue tan lindo porque en la nueva vía, que fue la tercera alternativa, pero que se me ocurrió la alternativa en vez de haberme puesto brava a culpar al mundo y al universo, por donde pasé había un árbol tan lindo con 2 caballos negros hermosos que me quedé mirándolos y creo que llegué más tarde para quedarme mirándolos, pero lo que les quiero transmitir es que a veces en vez de reaccionar decidimos responder, puede haber algo lindo por ahí para ver, para oír o para encontrarnos o para que pase. Y fue muy bonito ver esos caballos en ese momento. Y les cuento rápido el final de la historia. Llegué a mi cita, llegué 5 minutos tarde, pero le pude contar a la persona, le dije, me excusé, le dije, mira, no te escribí a avisarte porque llevaba el celular en el Waze y pues no podía escribir mientras manejo. Sabía que iba a llegar en todo caso y que no venía muy tarde, pero imagínate lo que me pasó, chacha, y no sabes los caballos tan lindos que vi. Y fue bonito iniciar la conversación así, entonces pude responder, no se cayó el mundo y sobre todo y más importante, no me dañé el día como en el primer ejemplo. Y el cuarto tema que les quiero dejar hoy es tener en cuenta nuestra perspectiva que lo que pensamos importa e importa mucho. Un primer paso para darnos una perspectiva que abra posibilidades y nos genere bienestar
es reconocer si los pensamientos que estamos generando nos abren oportunidades o nos las cierran. Abren posibilidades, pensamientos que nos enfocan en sentirnos conectados, en sentirnos curiosos, en confiar y en fluir. Este tipo de pensamientos propenden por una perspectiva que nos incita a buscar soluciones, como les mencionaba en el ejemplo anterior. Y el buscar soluciones fomenta la aceptación de lo que está pasando. Miren que no caemos en la falsedad porque vemos lo que está pasando y con ello nos lleva a estar en bienestar y, como les decía antes, a sentirnos empoderados, y sentirse empoderados siempre se siente bien. Por el contrario, cuando tenemos pensamientos de juicio, ¿por qué están arreglando las 2 vías al tiempo? De inflexibilidad, y ahora no sé por dónde ir y yo siempre voy por esta ruta. Y de resistencia, esto no debería estar pasando. Tenemos una perspectiva negativa que nos limita y nos termina haciendo más daño y sobre todo nos termina haciendo pasar mal un rato. Entonces, para cerrar, quisiera pues primero reconocer que cambiar la perspectiva va a requerir práctica e intención. Esto no es que con pues ayer me fluyó sin duda con el cierre de las 2 vidas porque no sé, estaba en un buen moodito y sin duda va a haber un día en el que salga y me voy a morir de la rabia. Pero ya sé que tengo las 2 alternativas, ¿vale? Porque yo conscientemente decido practicar estar en más bienestar. Y esto es como ir al gimnasio. Uno tiene que entrenar los músculos para que fluyan, entonces vamos a tener que entrenarnos en reconocer todas estas cosas respecto a la perspectiva. Pero al final lo que les quiero transmitir es que no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como somos. ¿Y cómo somos? Con la perspectiva que tenemos. ¿Y qué nos da la perspectiva? Eso que estamos pensando. ¿Vale? Entonces la invitación es poco a poco y con el tiempo a irnos volviendo más conscientes de esos pensamientos y esa perspectiva que le estamos dando a nuestra vida y a las situaciones que se nos presentan. Y con esa conciencia van a ver que viene la capacidad de ver si estamos abriéndonos a nuevas y mejores posibilidades, si nos estamos ayudando a crear bienestar o si por el contrario nos estamos estancando, limitando y dañándonos el día a nosotros mismos. Una perspectiva de oportunidades y de bienestar siempre nos va a permitir ver más allá, nos va a permitir conectar con otros y con este planeta maravilloso, como a mí con el árbol y los caballos, y nos va a permitir aprender y estar en disfrute. Y yo creo que por todas esas cosas vale la pena ensayar, ser conscientes de una perspectiva de mayor apertura. Para mí, como siempre, una delicia compartir este espacio con ustedes. Espero que empiecen a ser un poco más conscientes de crear una perspectiva que les genere bienestar. Que lo compartido en el episodio de hoy les aporte. Pasen en redes, salúdenme, mándenme mensajes, cuéntenme cómo les está aportando, si les están aportando los contenidos de este podcast a sus vidas. Acuérdense que ahora estoy en Instagram, @SilviaTrujilloCoach. Les dejo un abrazo enorme y nos oímos en el próximo. Bye.